Voy a presentar un caso muy complicado aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Es tu caso, María Teresa Ili Díaz. Primero te saludo siempre con mucho cariño, con mucho gusto. Una, una niña que creció en un ambiente muy lindo, con una familia muy protectora, con una vida social importante. Y de repente entiendo, María Teresa Ili Díaz, que empiezas a salir con un chavo que se vuelve tu novio. Y luego, Pues sí, Fer, primero te quiero agradecer por abrirme este espacio que creo que es importante para nosotras. Y cuando menos te lo esperas, yo en mi caso conozco a Alejandro N., porque pues como no está sentenciado no se le puede decir sus apellidos, ¿no? Eh, yo me voy a una clínica de salud mental por todo el daño que esta persona me había hecho. Era mi primer novio. Eh, Viví violencia de todo tipo, violencia psicológica, sexual, reproductiva. Pues básicamente me quitó mi vida, ¿no? Me arrancó mi vida, me agarró muy chica y pues yo le entregué el control de mi vida porque pues estas personas, de lo que me puedo dar cuenta hoy en día es que saben cómo entrar a tu vida, con qué herida tú estás en ese momento para que de esa herida se agarren y te manipulen para que tú pienses en ese momento que esta persona te va a cambiar tu vida. Así pasó en mi caso. Yo duré 3 años con esta persona y no podía salirme de esta relación. No podía porque ya me había alejado de familiares, de amigos, de todo mi círculo de apoyo. Yo ya no lo tenía. o sea, es poco a poco, es paulatinamente, no es de un día al otro, en donde tú vas perdiendo fuerza y te empiezas a meter en esa violencia terrorífica que viviste. Y te van sobre todo manipulando para que a través de ciertas acciones o conductas tú pienses que es por protección, por cariño, por amor, pero ¿Qué es lo más grave que te sucedió, María Teresa Ili Díaz? pues básicamente toda mi relación fue terrorífica, pero yo creo que al haber permitido que él pues me hiciera pipí en la cara, que me pusiera métodos anticonceptivos, obligada yo, que me obligara a tener relaciones sexuales cuando yo no quería. Toda mi historia fue pues de terror porque incluso los golpes que me metía me manipulaba para hacerme sentir que yo tenía la culpa y que yo era la culpable, por lo tanto yo le acababa pidiendo perdón. ¿Cuándo pediste ayuda? ¿Y cómo pediste ayuda? Pues yo sí toqué fondo en diciembre del 2022. eh, Acabo la carrera de Derecho y yo confundí el haber terminado mi etapa universitaria con, pues, con esa depresión que yo ya venía pues, de esta relación. En, en octubre, o sea, antes de diciembre, en octubre yo busco un psiquiatra porque yo ya no me sentía bien. Yo ya, pues me sentía, yo ya quería dormir todo el día, no Una tenía ganas depresión. de salir y busco ayuda psiquiátrica. Sin embargo, pues no me ayudaba. Y ya en abril del 2023 tocó fondo y pues me eché todo el bote de pastillas y me fui a una clínica de salud mental. Aquí en la Ciudad de México estuve internada todo mayo del año pasado y salgo, obviamente en la clínica trabajo todo esto que yo había vivido, que yo pensé ya haberlo superado, y salgo y esta persona me vuelve a molestar, me vuelve a buscar y fue cuando dije, tengo que hacer algo, lo voy a denunciar. Y a mí lo que me detenía era el miedo a que mis papás se enteraran de que él tenía fotografías y videos que me había obligado o que me había tomado de mi cuerpo. Eso era lo único que a mí me detuvo todo ese tiempo.
pero en junio yo ya no me pude detener porque dije, mi vida está en riesgo. O sea, ya estuvo en riesgo anteriormente y de verdad no la voy a contar si esto, pues, si lo sigo callando. ¿Fuiste a denunciarlo? Lo denuncié en julio del año pasado y lo aprendieron. Ya estuvo interno en el reclusorio preventivo Varonil Oriente. Estuvo en agosto 26 se le ejecutó la orden de aprehensión del año pasado por los delitos de violación y violencia familiar. Y en noviembre, a través de un amparo, sale del reclusorio, le dan la inmediata libertad. Y desde noviembre del año pasado hasta la fecha ha sido una serie de corrupción terrible. El primer juez que decidió vincularlo a proceso, el mismo que le libró la orden de aprehensión, que dijo tener montañas de pruebas, porque gracias a Dios yo todo lo tenía por escrito, todo lo tenía en conversaciones. Me pegaba y me decía, qué buena golpiza te puse, fíjate qué buen novio soy, que hasta me quité la camisa de vestir para limpiarte la sangre. Entonces todo estaba pues sustentado en prueba digital de su conversación con la mía. ¿Y qué hizo el juez? ¿Por qué le da un amparo cuando lo detienen? No, el juez, ese fue el juez de distrito. Después el juez, es otra juez de la juez de ese es el juez de control, perdón. La juez de distrito fue la que le otorga el amparo. Entonces se reanuda el proceso diciendo que que la fiscalía vulneró sus derechos también como imputado. Entonces se regresa nuevamente a la etapa inicial y el juez decide no vincularlo a proceso diciendo que no tiene ningún dato de prueba que pueda decir que él me cometió todos esos delitos. Pero eso es mentira, sí lo tiene. Yo lo denuncié al juez, yo lo tengo denunciado al juez. Porque ¿qué juez es? Es un juez de control, se llama Júpiter López Ruiz, que pues si tú buscas en Google, tiene una infinidad de casos terribles. Ayer justamente, porque ahorita estoy en ¿Júpiter qué? López Ruiz. ¡Qué barbaridad! ¿Pero cómo? ¿Qué le dio dinero? Sí, y justamente yo tengo pruebas ya de llamadas de Alejandro N. diciendo, no, pues es que yo he gastado millones de pesos en mi asunto penal porque esta está loca, lo está inventando y ahorita es prófugo de la justicia. Ahorita ya no está en México. Ayer fue la audiencia inicial porque se reanudó el procedimiento y con otro juez de control para nuevamente volver a formular imputación y todo lo que ya había hecho anteriormente la fiscalía. Y estás empezando de cero otra vez. Empezando de cero, cuando ahorita yo ya estaría casi por llegar a juicio. Entonces, nuevamente... Ay, qué impotencia, carajo, qué frustración. ¿Por qué, María Teresa? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué jueces se dejan comprar frente a un violador en potencia, frente a un golpeador? No importa el apellido que tenga, no importa que sea Yapur Chedraui, porque así se llama. No importa quién sea, no importa el apellido que tengas. Hago un llamado a la mamá, al papá, a los sobrinos, a los primos, a los tíos de este niño que se llama Alejandro Yapur Chedraui. No permitan esto. No lo permitan. No lo protejan. Porque lo que le hizo a María Teresa Ili Díaz se lo va a hacer a otra, hasta que acabe matando a una. Ay, no, la veo y cállate. Siento enormemente lo que vives, ¿eh? ¿Cómo es posible que esté libre? No, y justamente es una impotencia. ¿Sabes de alguien más que le haya hecho esto? Sí, en septiembre yo publiqué una carta, porque cuando estaba en el reclusorio, 5 niñas se acercaron conmigo del mismo agresor a decirme de una que la había drogado, la había violado. 5 niñas, y la carta está pública. Es una carta pública que, pues, no sé qué le va a bastar a las autoridades para que de verdad, pues, tomen conciencia de lo que estas
resoluciones compradas por agresores como él implican para nosotras las mujeres. Y ayer estando en el reclusorio que no llegó, esperando a que se le librara nuevamente la orden de aprehensión, se me acercaron 30 mujeres a decirme la verdaderamente impotencia que también ellas están pasando, porque es repetir, aparte de las pruebas periciales, que es pues revictimizarnos, porque es volver a contar la historia, volver a revivir todo lo que pasamos, volver a recordar, a imaginar lo que hubiera pasado si hubiéramos seguido ahí y que la verdad, o sea, incluso ni siquiera sus familiares, porque el viernes, por ejemplo, ya sabiendo que la audiencia inicial estaba señalada para ayer, la mamá buscando a mi papá. ¿Con qué finalidad? Que también ofrezcan dinero para que yo retire las denuncias. No lo voy a hacer. Ninguna de las mamás o papás que estamos escuchando, ¿qué tal, Fernanda? Quisiéramos tener un hijo que violente a las mujeres, que abuse de ellas, que se orine en su cara, que las maltrate, que las amedrente, que las amenace. Ninguno de nosotros queremos un hijo así. Y tampoco queremos una hija que viva eso. Ninguno de nosotros. Para eso está la ley. Y yo sí quiero hacer un llamado a las conciencias de las mamás y los papás. Si tu hijo hace eso, algo pasará en su cabeza. Algo no estará adecuado, algo estará chueco, algo no está bien. Se tiene que atender. Y tiene que pasar por el proceso, sí o sí, te guste o no, de pagar por lo que hace. De pagar con la ley. Hay cosas que como mamá o como papá no podemos evitarle a nuestros hijos. Porque en plena conciencia, como el caso de Alejandro Yapur Chedraui, en plena conciencia ha hecho y ha cometido esos actos. María Teresa Ili Díaz es ejemplo de lo sucedido. Además, ella es abogada. Claro que registró todo, pues si tonta no es. Lo que tenía era miedo. Permitir, proteger, salvaguardar, cuidar, subirlo en un avión a Líbano o a Israel, que son países que tienen esta ley de no extradición, lo que quiera. Eso, si fuera tu hija, no te gustaría que hicieran eso. Te gustaría que él pagara. Y él debe de pagar. A pesar del amparo, ha sido llamado María Teresa a acudir a 3 audiencias, no ha ido a ninguna. No ha ido a ninguna. La primera dijo que su abogado fue el que dijo que había tenido un choque y que pues no tenía comunicación con él, que lo iba a justificar. El juez le dio, fue un viernes y el juez le dio hasta lunes para justificar ese choque. No lo justificó y ayer en la audiencia no llegó y fue lo primero que le preguntó el juez. ¿Justificaste tu choque? ¿Quieres seguir representando al final a esta persona que hoy está huida? Y me llama mucho la atención también que creo que entiendo que es el trabajo del abogado, pero creo que con tanta prueba, que se ponga en el lugar como papá de estar defendiendo a alguien así, que haya querido seguir representando a alguien sustraído de la justicia y además que mienta tan fácil al juez diciendo, es que saliendo justamente de esta audiencia de la vez pasada, ya no tuve contacto con él, ya no me contestó y desde esa fecha no tengo comunicación alguna. Es que también es cómplice de esconderlo, porque sabe que si se enfrenta conforme a derecho, sin corrupción, sin pagar y sin nada, va a estar en el lugar en donde él se merece y donde ya estuvo, que es la cárcel.
María Teresa Ili Díaz, que algo que me conmueve enormemente es que ella, viviendo lo que vivió durante el año, 2 años, cuánto tiempo fue, una locura, además aparentando que nada pasaba cuando estaba su vida completamente destruida. Benditos papás que te apoyan, tu papá, tu mamá, tu familia, tus amigos, tus tíos, tus primos, todos, amigas. Hiciste una fundación contra mujeres violentadas. ¿Qué encontraste en el camino? Pues justamente el ver que mi voz o que mi historia estaba ayudando a que más mujeres tuvieran ese acercamiento de poder, o esa compañía más bien, pues fue algo que me motivó y que dije, yo tengo que hacer algo por estas mujeres, porque al principio fueron del mismo agresor, pero ya después mi historia era una motivación de decir, es que yo quiero, pero no puedo, ¿cómo lo hiciste? Y ¿cuántas mujeres han sido agredidas por Alejandro Yapur Chedraui? que se quedan calladas unas 15 y que tengo identificadas 8. Incluso la primera de ellas vivió lo que hoy en día se le conoce como la ley, protege la ley Olimpia. Olimpia. Y ella te cuenta su historia, que ella en el 2008 conoció a Alejandro y tuvo que rehacer su vida en otro país. La mamá la corrieron del trabajo porque por no sé cuánto tiempo fue identificada como la niña de las fotos encuerada. Entonces, el ver todo este daño que alguien puede causarnos a nosotras, para mí fue una motivación de poder poner desde lo que yo viví y lo que yo estoy viviendo, mi granito de arena y poder ayudar a través de la fundación como abogada y también como víctima, dar esa compañía y ese acompañamiento que al final es lo que yo he sacado en la fundación. Yo la fundación la inauguré en octubre del año pasado, a pleno proceso, y ahorita ya tengo 93 mujeres ayudando y las llevo yo sola. Yo sola litigo todos los asuntos y también tengo la parte psicológica en la fundación. Pero de verdad es triste, es bien triste. Lo veo aquí y lo he visto, María Teresa Ili Díaz, durante tantísimos años, en donde la ley, en donde no ha habido los cambios necesarios en la ley y sobre todo no ha habido la rectitud de jueces, mujeres y hombres, en muchos casos, que como este juez Júpiter López Ruiz, que deberían de quitarle el cargo, se deja amedrentar y se deja agarrar a billetazos, ¿no? Para poder declarar a favor de alguien y decir que alguien como tal no es culpable. Es deleznable lo que pasa, ¿eh? Yo les digo de verdad, es deleznable. Y para mí, en todo este camino, María Teresa Ili Díaz, de veras el llamado es al papá y a la mamá. Porque yo tengo una hija y un hijo. Si cualquiera de los dos cometieran algo, es que yo los presento, yo los llevo de la oreja. O sea, no los subes en un avión para que no pague lo que tiene que pagar. Porque si no lo paga en el momento, vete tú a saber qué otras cosas puede llegar a hacer. Estamos un poco de cabeza, María Teresa Ili. Ojalá que desde esa trinchera de la fundación y de todas estas víctimas logren, cuenten conmigo, hacer un cambio, impulsar estas leyes y que quienes están en las leyes de veras las apliquen. El día que se tope una de sus hijas con uno como este, verán lo que se siente. Pero qué triste tener que llegar a eso. Claro. O sea, qué triste tener que llegar a que violenten a tu hija, a tu hijo, a tu nieta, a tu sobrino, para que te pongas en el lugar de esa persona. Y de verdad, pues, yo sí quiero hacer como un llamado, que si alguien ve a esta persona, porque es bien ubicado en México, porque por algo se fue, si es que ya se fue, que de verdad me avise o le pueda avisar a las autoridades. ¿Dónde está? Para
que lo podamos presentar y se lleve a cabo su proceso conforme a derecho, no fue conforme a corrupción y conforme a todas las cochinadas que él hizo. Vas en el camino correcto, María Teresa Ili Díaz. Requiere de muchísima valentía, ya de un enojo importante, porque tu cuerpo, tu mente, tus sentimientos, tu corazón, tu espíritu fue lastimado, fue violentado. Eso no es menor. Eso no lo podemos dar como una normalidad. Eso no puede ser. Pero sí, yo creo hoy en día que ya lo viví. Es incluso hasta más difícil el proceso como lo hacen en México que el propio estar siendo violentada, porque en ese momento yo no lo sabía. Ahorita, de verdad, ya estando consciente, son un montón de emociones que es tristeza, enojo, frustración, culpa, arrepentimiento, que también es pues muy malo, porque debería ser al revés, debería ser denuncias y ya. Las autoridades se encargan de llevarlo al lugar que corresponde. Y aquí, no, aparte de contar lo que viviste, lo tienes que comprobar y tienes que ir y presentar testigos y ponerte en riesgo. ¿Hasta dónde vamos a llegar? O sea, las futuras generaciones, de verdad, ¿qué va a pasar con eso? Yo te abrazo primero. Segundo, a la distancia de tu brazo estirado me tienes, junto con esas víctimas. Yo presento pocos casos en este espacio, pero cuando los presento son casos contundentes. Y hago, insisto, un llamado a la familia de Alejandro Yapur Chedraui. Sé que lo quieren mucho. Sé que no lo quieren en la cárcel. Sé que quieren protegerlo. Pero le están haciendo un daño brutal. Terrible. El daño que él ha hecho es impensable. Aquí está la víctima. Y ella dice, conozco a 8 más, y son como 15. Ahí está el expediente de esta persona. María Teresa Ili Díaz, a la distancia de tu brazo estirado. Esto va a salir bien. Verás. Y hago un llamado para que remuevan inmediatamente o esculquen al tal juez Júpiter López Ruiz. Tiene vergüenza.